OpenStreetMap es una aplicación que permite hacer mapas colaborativos. Es una suerte de Wikipedia de los mapas. Existe Google Maps, pero la información que tienen no es de libre uso para muchas personas y para muchas instituciones, ¿no? También puede ser bastante cara utilizar esa información. Entonces, como nosotros tenemos varios proyectos que utilizan información geográfica, participamos de esta comunidad para poder crear estos datos y poder utilizarlos en nuestros proyectos, al mismo tiempo que los ofrecemos para que cualquier otra persona también los pueda utilizar. En OpenStreetMap participan voluntarios de todo el planeta y con diferentes intereses, ¿no? Hay personas que por trabajar en algunos proyectos también necesitan información geográfica, entonces participan desde allí. Hay otras personas que participan, por ejemplo, desde una sensibilidad más humanitaria, ¿no? En este momento también hay un equipo de gente que mapea zonas que son vulnerables ante eventos sísmicos o tsunamis, por ejemplo, ¿no? También hay en el Perú una red de voluntarios y de personas que mapeamos el territorio peruano y bueno, participamos en diferentes ciudades, ¿no? Sobre todo estamos en Lima y en Huamanga también hay un equipo bastante activo. Esta ciudad de Ayacucho es histórica, muy importante en el Perú. Nosotros trabajamos aquí, somos de la comunidad, somos 9 integrantes. Nosotros trazamos y hemos decidido tener la mejor ciudad trazada en Perú y en Latinoamérica. Somos muy emprendedores en el tema de mapear y creo que estamos interesados en hacer crecer esta comunidad. Es un trabajo en escala. Primero fue calles, puntos de intereses. Después fue edificios, que ahora estamos trabajando en esto, y zonas turísticas. Por ejemplo, para crear el mapa de mi barrio que no existía, lo que hice fue utilizar fotografías, ortofotos que le dicen, que son fotografías aéreas, para poder determinar lugares por donde están las avenidas o el río Rímac en mi caso, ¿no? Y a partir de ahí, pues, hay diferentes técnicas y diferentes herramientas para poder enriquecer el mapa. Puedes utilizar aplicaciones para teléfonos, puedes utilizar fotografías, utilizar planos también que ya existen. El conocimiento local es siempre importante. También se pueden realizar actividades colectivas. Reúnes a varias personas que tengan un interés en común por mapear una zona y con estas personas realizas una mapping raimi, que es como lo hemos denominado aquí en Perú. Sí. Aquí tenemos el mapa del campus de la universidad, de San Marcos. Bueno, este mapa está ya bastante viejito, está un poco desactualizado porque lo hemos ido enriqueciendo a cada momento y lo que buscamos siempre es recoger más detalles, ¿no? Los mapas siempre cambian porque la información cambia, ¿no? La realidad también cambia. Antes no había un edificio, por ejemplo, entonces se agrega ese edificio. Si no había una entrada, esa entrada se agrega, ¿no? Todos esos detalles que pueden ir cambiando en la realidad también van cambiando en el mapa para que esté la información actualizada. Bueno, yo creo que en varias zonas el mapa que tiene OpenStreetMap es mucho más rico que, por ejemplo, lo que puede ofrecer Google Maps, ¿no? Existen muchos pueblos, sobre todo en los Andes y en la Amazonía, que no existen en mapas de grandes empresas, pero que en el nuestro sí. Hay bastantes personas, no te podría decir un número exacto porque no es necesario que tú te comuniques con otra persona para que mapee, sino que existen mapeadores, podemos decir anónimos, en diferentes partes, ¿no? El uso de este tipo de herramientas para mapear es una de las formas que tiene OpenStreetMap para colaborar. Existen innumerables formas, pero este tipo de formas son interesantes porque nos permiten mapear un lugar donde, por ejemplo, la gente en su mayoría no tiene acceso a un GPS, no tiene acceso a internet o a una computadora. Y en algún lugar, llamémosle un pueblo pequeño, tal vez solo el municipio tiene una computadora,
ese municipio podría imprimir, ¿no?, las imágenes de OpenStreetMap, que tal vez solamente han identificado una calle para acceder al distrito. Y a partir de ahí, usando un lapicero, la gente puede comenzar a escribir mediante este tipo de herramientas. Lo que estamos viendo en la imagen es el proyecto llamado Walking Papers, que ahora ha cambiado de nombre, se llama Fields Papers, que es el proyecto que permite dibujar, ¿no?, y usarlo en lugares sin tecnología, sin acceso a internet, ¿no? Y estos posteriormente, desde el lugar que tenga tecnología, pueden ser escaneados y subidos. Incluso no necesariamente la misma persona es la que sube los datos. Tú subes la imagen y alguien en el mundo que tenga disponible una computadora puede ya terminar lo que tú has hecho. OpenStreetMap, al ser una herramienta colaborativa en la cual cualquiera puede aportar, suele ser usado previamente en el caso de algunos eventos que se sabe que van a ocurrir, como los huracanes, o posteriormente en eventos como un terremoto, ¿no? Y la gente colabora con una velocidad, agregando calles, hospitales, colegios, albergues o diferentes zonas que pueden ser usadas para llevar ayuda humanitaria. Y esta colaboración de la gente se hace en horas o días. En la Amazonía se mapean las calles de la Amazonía, ¿no?, que son los ríos. Nosotros, por ejemplo, estos últimos meses hemos participado de un proyecto que se llama Mapazonía, y este proyecto lo que pretende es mapear, pues, los lugares en la Amazonía donde vive gente, los lugares también donde hay en algunos casos instalaciones petroleras, etcétera, ¿no? También los ríos. Bueno, esa información nos ha servido para diferentes cosas. En algunos proyectos para poder georreferenciar lugares donde han habido contaminación, por ejemplo, o lugares también donde hay deforestación.